¿Qué tal, compañeras, compañeros, maestros? Estamos iniciando un video más sobre las temáticas de estudio de la bibliografía para la promoción horizontal, y pues en este momento les voy a compartir un documento que a lo mejor muchos no estudiamos o dejamos de estudiar algún tiempo, pero que viene integrado ahí en la guía complementaria, en la bibliografía complementaria de la guía de estudio de promoción horizontal de docentes de educación primaria, o básica. En este caso, les voy a compartir este documento que se llama Características clave de las escuelas efectivas de 1998, pero que aún están vigentes y que todavía contemplan ciertas situaciones para lo que son los reactivos. Entonces, creo que es una herramienta muy buena para que nosotros fortalezcamos nuestra práctica docente y sobre todo se fortalezcan muchas ideas y cambiemos el paradigma al nuevo que vienen en los planes y programas. Hay cosas que pueden notarse un poco obsoletas, pero de todos modos la mayoría de este documento todavía está vigente y pues todavía se incluye en el trabajo de la guía complementaria de estudio de promoción horizontal. Entonces vamos a darle aquí a estudiar este documentito. No está nada complicado, entonces esperemos que este video les sirva de mucho y pueda apoyarles mucho en la resolución de sus reactivos. Entonces se llama Características clave de las escuelas efectivas. Pam Sammons es el autor, Josh Hillman y Peter Mortimore. Son 11 factores para las escuelas efectivas. Estos 11 factores son muy importantes, puesto que dan la base de lo que es el trabajo en general, de lo que es la escuela efectiva. El número 1, liderazgo profesional, visión y objetivos compartidos, ambiente de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, enseñanza con propósitos, expectativas elevadas, reforzamiento positivo, seguimiento de avances, derechos y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar-escuela y una organización para el aprendizaje. Vamos a ir escribiendo uno por uno para saber de qué se trata y de lo que ustedes tienen que estar tomando nota o estar acaparando lo más importante, ¿sale? Entonces tenemos lo que es el primer aspecto, lo que son liderazgo profesional. El liderazgo profesional se divide en 3 elementos, que es firme y dirigido, enfoque participativo y profesionista sobresaliente. En este caso hablamos de un liderazgo firme y dirigido. Este liderazgo firme y dirigido se refiere a que debe haber líderes excepcionales que tienen que ser dinámicos, y estos propios líderes tienen que tener esta dinámica de firmeza, tienen que saber dirigir y sobre todo mejorar mucho de los factores de la efectividad escolar o hacer cambios fundamentales puede requerir apoyo de agencias externas. Entonces aquí es donde entra la gestión. Aquí es donde entra el trabajo compartido de la comunidad escolar, de la comunidad externa, de todos los que están dentro de la escuela para poder mejorar las prácticas educativas y escolares. Entonces, todo esto va también a construir un enfoque participativo, y lo que es el enfoque participativo pues meramente viene siendo una característica de los directores efectivos, y así el grado en el cual se va creando la cultura colaborativa, se va mejorando el trabajo de gestión en el aula, en el aula no nada más, en la escuela. Y sobre todo cuando se aprende a delegar lo que son las comisiones, cuando se aprende a compartir el trabajo, cuando se pone a darle una actividad o una comisión a cada quien, el trabajo va funcionando un poquito más mejor. Entonces en este enfoque participativo es muy importante que los maestros estén abiertos a lo que el propio director les propone. ¿Y por qué? Porque el director no va a poder hacer todo. En este primer aspecto, en este primer elemento, habla sobre un liderazgo firme y dirigido, pero desde el director, pero con el director estamos todos. Y pues debe ser un liderazgo con profesionalismo sobresaliente, y aquí se involucra y conoce lo que sucede en el aula, incluyendo el currículum, estrategias de enseñanza y seguimiento del progreso de los alumnos. Asimismo se requiere evaluar la forma en que funcionan los maestros, como lo dice Shirens. En 1992 describe como uno de los liderazgos uno de los pilares del liderazgo educacional. En este caso, aquí lo que se debe trabajar mucho es de que el director pueda supervisar o pueda orientar el trabajo de los propios docentes, que entre a las aulas, que trabaje con ellos, que apoye el trabajo desde un enfoque formativo en el que cada uno aporte, reciba y transforme lo que es su propia práctica. Ok, la segunda característica, visión y objetivos compartidos, unidad de propósito, consistencia en la práctica, colaboración y trabajo colegiado.
Unidad de propósito. Aquí, concreto, tenemos que tener un propósito común, una visión compartida, un objetivo unificado, que todos vayamos hacia un mismo rumbo, agarraditos de la mano, en el que vayamos compartiendo estrategias, técnicas, modalidades de trabajo, ejercicio y todo para que la escuela funcione muchísimo mejor. Debe haber consistencia en la práctica, debemos tener correspondencia con el currículum, debemos tener un trabajo muy enfocado en lo que el deber ser nos reclama, en el sentido de que los alumnos son los más importantes a los que debemos de atender. Entonces aquí es lo que debemos buscar, adecuar todas nuestras prácticas al estilo, al ritmo, conforme a los contenidos, conforme al contexto. Entonces es aquí donde nuestra consistencia en la práctica debe sobresalir. Debe haber un trabajo colegiado, debe haber una colaboración docente constantemente, porque es parte de la gestión y parte de lo mismo que hablábamos en el liderazgo compartido. Los mejores aprendizajes son resultado de que los maestros compartan ideas, observándose y retroalimentándose mutuamente, aprendiendo unos de otros y trabajando juntos para mejorar el programa de enseñanza. Ambientes de aprendizaje, característica número 3. Yo pienso que ya podemos ir como que haciendo una tipo comparación con lo que nos manejamos ahora en el trabajo de los principios pedagógicos de los nuevos planes y programas, ¿no? Entonces como que va encajando un poquito más sobre lo que debemos ser. Desde 1998 ya veníamos viendo cómo trabajan las escuelas efectivas, pero ahora en los principios pedagógicos nos vienen diciendo cómo debe ser la práctica de todos nosotros, y aquí se enfoca desde cuándo el ambiente de aprendizaje, ¿no? Debe haber una atmósfera ordenada y un ambiente de trabajo atractivo. La atmósfera ordenada, bueno, esto va en relación a que la situación de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje tiene que tener un orden, un control, algo intencionado, pero no que limite, no que esté imponiendo, no que te diga cuadradamente lo que tienes que hacer. Y aquí, bueno, dice que la investigación en general demuestra que no es que las escuelas se vuelvan más efectivas al volverse más ordenadas, sino que un medio ordenado es un requisito previo para que ocurra un aprendizaje efectivo. O sea, no se necesita una escuela cuadrada, una escuela con mesabancos formaditos, sino más bien una escuela ordenada donde cada quien interactúa con sus propias características y cada quien vive la experiencia de aprender desde sus posibilidades. Y debe haber un ambiente de trabajo atractivo. El ambiente de trabajo atractivo tiene que ser interesante, tiene que ser innovador, tiene que ser motivador, tiene que parecerle muy llamativo al niño, y no quiere decir que nuestra aula tiene que estar saturado de ambiente lúdico, de ambiente pintoresco, etcétera, sino que tiene que haber una situación de aprendizaje, un ambiente que al niño lo sienta, que lo haga sentir que está a gusto en ese espacio. Y aquí también hablamos de los espacios físicos, la forma en que ordenamos el salón, la forma en que ordenamos los libros, la forma en que nosotros nos ubicamos en el salón, y todo esto también influye en lo que son las actitudes y las emociones y la disposición para aprender de nuestros niños. Característica número 4, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar. Se parece a un principio pedagógico, ¿no? Entonces ahí deduzcan cuál es. Ahí tiene 3 aspectos: optimización del tiempo de aprendizaje, énfasis académico, enfoque en el aprovechamiento. La optimización del tiempo de aprendizaje. Hay veces que el tiempo se nos sale de las manos. Hay veces que tenemos una estrategia muy buena, una estrategia muy innovadora, pero a veces en nuestra planeación no consideramos el factor tiempo. Entonces aquí es, como dice, como advirtió Carol en 1989, no es el tiempo como tal lo que cuenta, sino lo que sucede durante ese tiempo. Exacto. Entonces, a lo mejor tenemos muchas actividades, pero la cantidad nos va a limitar en lo que son las experiencias de aprendizaje. Entonces, como siempre dice, no es tanto la cantidad, sino la calidad. No obstante, el tiempo de aprendizaje académico y el empleado en la realización de tareas siguen siendo factores clave para pronosticar el aprovechamiento. La forma en cómo aprovechemos el tiempo va a demostrar también un poco lo que son la calidad de los aprendizajes. Entonces aquí debemos de saber administrar bien nuestros tiempos, que también es un recurso para planear. Énfasis académico. Es un factor que influye en el énfasis académico, se relaciona con los conocimientos que tengan los maestros de las asignaturas. Por ejemplo, Bennett han demostrado claramente que a nivel de primaria los maestros tienen un conocimiento con frecuencia limitado de los conocimientos de las asignaturas,
particularmente en áreas como la ciencia. Entonces tenemos que dominar el contenido, tenemos que saber de lo que estamos hablando y qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros niños o a nuestros estudiantes. En este caso, Bennett y otros autores han demostrado que los maestros muchas veces desconocen los contenidos, y muchas veces, si somos maestros de primero, segundo y tercero o de los grados menores, a veces si nos cambian a otro grado vamos a estar batallando con contenidos algo más complejos y empezamos a patinar, y luego ya nuestras capacidades de cálculo con cantidades grandes o de análisis de situaciones más complejas ya los olvidamos porque nos dedicamos con niños más pequeños. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay momentos que nosotros también nos convertimos en barreras de aprendizaje para los niños por no demostrar o por no evidenciar nuestro dominio de los contenidos. Y es aquí como menciona esta pequeña caricatura de Mafalda, que dice: y el que no haya entendido que levante la mano. Aquí un niño levanta la mano, que es Manolito. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido desde marzo hasta ahora? Nada. Y ahí algo está pasando, ¿no? Buscamos algo ahí. ¿Qué está pasando? ¿Será la mediación del profe? ¿Será la contextualización? No sé, por ahí lo pueden comentar. Enfoque en el aprovechamiento. Aquí se dice que algunos estudios de caso en escuelas primarias americanas, al igual que algunos artículos, han mostrado que el poner énfasis en la obtención de habilidades básicas, es decir, un enfoque basado en el aprovechamiento, influye positivamente sobre la efectividad escolar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Centrarnos en fortalecer las verdaderas competencias para aprender de nuestros niños. O sea que debemos enseñarlos como se dice ahora. ¿Y desde cuándo se había dicho ya? Hay que enseñarlos a aprender. Técnicas de aprendizaje, estrategias para poder aprender, habilidades, capacidades para interactuar en el mundo y obtener información, etcétera. Muchas cosas. E incluso aquí, pues, la caricatura nos lo demuestra. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes, ¿sí? Porque a veces nos ponemos a decir un discurso en nuestra clase, ponemos a dar muchas otras cosas que se nos pueden salir de contexto en relación a lo que en verdad los niños deben aprender. Ahora, cuando regresemos, va a ser algo muy, muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que delimitar muchos aprendizajes esperados y darle prioridad a muchas habilidades que se han dejado de favorecer en todo ese tiempo pandémico. Entonces, ojo con eso. Vamos a darle énfasis al aprovechamiento. Característica 5. Enseñanza con propósito. Todo lo que hacemos ahí debe tener un propósito. El propósito debe ser concreto, muy bien enfocado, y aquí tiene 5 aspectos muy importantes. Tiene que haber una organización eficiente, claridad de los mismos propósitos, lecciones estructuradas, práctica adaptable y un desafío intelectual. En la organización eficiente, Everstone y otros autores en 1980 encontraron efectos positivos sobre el aprovechamiento cuando los maestros consideran la eficacia y un espacio interno de control, y cuando organizan sus aulas y se involucran activamente en la planeación cotidiana. ¿Qué debemos hacer? Planear organizadamente. Diseñar situaciones de aprendizaje organizadas. Nuestro salón tiene que estar muy bien organizado. Establecer roles, establecer comisiones entre todos los niños, entre todos nuestros compañeros también. En lo que es la organización de la escuela también influye, pero especialmente ahí con nuestros alumnos en nuestras aulas debe haber una organización, y esto empieza desde la planeación. Claridad en los propósitos. Cuando tenemos situaciones o sesiones de aprendizaje también debemos de tener claridad en esos propósitos. Entonces, la investigación muestra que el aprendizaje efectivo ocurre cuando los maestros explican claramente los objetivos de la lección desde su inicio y se refieren a ellos durante esta para mantener el enfoque. O sea que también a nuestros niños les podemos decir de qué va a tratar esto, de qué va a tratar el show, como quien dice, ¿verdad? Entonces, desde el principio vamos a decirle, ok, en estos días o con esta lección vamos a aprender esto. Ok, vamos a empezar con este tema y vamos a aprender esto. Y cuando estemos en la situación, recuerden que estamos aprendiendo esto. Lecciones estructuradas. Estas lecciones tienen que tener un enfoque realmente claro y debe estar muy, muy bien organizado. Entonces aquí dice que los resultados positivos están asociados con la organización eficiente del trabajo en el aula, lo que estaba comentando, donde los alumnos tienen suficiente trabajo, un enfoque limitado a las sesiones, o sea, no puedes ponerle más de lo que no se puede lograr en esa sesión.
y un marco referencial bien definido dentro del cual les fomente cierto grado de independencia y responsabilidad para manejar su propio trabajo. No podemos saturarlos de trabajo ni tampoco podemos condicionar la manera en que ellos lo pueden realizar. Entonces, al ser responsables de su aprendizaje, también pueden tomar decisiones de cómo lo pueden aprender. Una práctica adaptable. Esta imagen yo pienso que ya la conocen todos ustedes y es una imagen muy clara sobre cómo debemos de adecuar y adaptar nuestras planeaciones o nuestras prácticas, que ahora lo vamos a llamar como ajustes razonables. Y aquí habla de que el progreso de los alumnos es evidente cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el estilo de aprendizaje de los alumnos y cuando identifican y utilizan estrategias adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Adecuar nuestra práctica. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero conociendo a nuestros alumnos, sus necesidades y sus características. ¿Para qué? Para que no le demos una educación basada en la igualdad, sino en la equidad. Que la equidad, repito otra vez, viene siendo darle a cada quien lo que cada quien necesita, ¿sí? Darle a cada quien lo que, digamos, la herramienta que necesita para poder llegar a aquel contenido, para interactuar, para hablar, para compartir, para moverse en el espacio, etcétera. Entonces, a cada quien se le debe de dar lo que realmente necesita. Entonces, en este contexto debemos de aprender a adaptar nuestras prácticas. También debemos de crear desafíos intelectuales, que esto viene incluso hasta plasmado en el enfoque de las matemáticas, ¿no? Crear situaciones problemáticas y hasta el libro de texto se llama Desafíos Matemáticos. Entonces, desde 1988 se viene hablando de esto y entonces se dice que en las escuelas primarias se encontró hasta en esos tiempos, yo pienso que es muy adaptable a estos tiempos también, que en unos grupos donde los alumnos eran estimulados y desafiados, el adelanto era mayor. Mencionaron especialmente la importancia de que los maestros usaran más preguntas y afirmaciones, estimulando a los alumnos a usar su imaginación creativa y su poder para resolver problemas. Si esto ya se venía planeando desde 1988, ¿por qué tenemos muchos problemas para comprender los problemas matemáticos? ¿O por qué a los alumnos o por qué a nosotros nos costaba muchísimo en enfrentarnos a problemas matemáticos? ¿Por qué no nos ha gustado tanto las matemáticas? ¿Por qué cuando nos desafiaban tanto nos estresábamos mucho por contestar o por resolver esos desafíos? Faltaba una cultura de desafío, ¿no? Característica número 6, expectativas elevadas. Debemos tener expectativas muy grandes. ¿Quién dijo que no se puede? Debe haber expectativas globales elevadas, comunicación de expectativas y un desafío intelectual nuevamente. Las expectativas globales elevadas hablan sobre en que todos los que estamos en la situación de aprendizaje, o sea, toda la escuela, toda la comunidad, debemos estar centrados en lo que se va a cumplir y con expectativas grandes para llegar más arriba. El punto importante en lo que se refiere a los maestros es que las bajas expectativas van de la mano con una sensación de falta de control sobre las dificultades de los alumnos y una actitud pasiva hacia la enseñanza. A veces decimos, no, este no va a pasar de esto, este niño no va a llegar ni a esto. Yo pienso y estoy seguro que este niño ni siquiera va a aprender a multiplicar. O sea, ya estamos creando bajas expectativas. ¿Por qué? Porque ya se está demostrando que el propio docente no tiene la capacidad de enfrentar lo que está en los niños, la situación que está viviendo. No se va a estresar, lo va a dar como algo ya por hecho que no se puede cambiar. Entonces ahí ¿qué está pasando? Estamos dando, digamos, un panorama de que el maestro no puede, de que no tiene la capacidad o de que no ha desarrollado las competencias como tales. Se evidencia solito. Vamos con un reforzamiento positivo en la característica número 7. Debe haber disciplina clara y justa y una retroalimentación. Dice Mafalda, ¿no aprendiste nada? Feliz reforzamiento. Disciplina clara y justa. Estudios demuestran que la disciplina efectiva implica mantener buen orden, imponer consistentemente reglas justas, claras y bien entendidas. Yo aquí taché la palabra imponer, más no la quise quitar. ¿Por qué? Porque es una cita textual del documento. Pero ahora la imposición pues no cabe en nuestra cultura de convivencia, en la cultura de paz que queremos promover. Entonces solamente la taché y debemos de tener solamente una disciplina ordenada, consistente, con reglas justas que todos propongan,
que sean claras y bien entendidas, en las que todos estén de acuerdo cuando se diseñen estas normas. Hoy en día se recomienda la disciplina positiva o la disciplina afectiva, que no se trata de que, hey, tu niño, siéntate, hey, tu niño, haz esto, de ordenar, de imponer, no. Se trata de que entre todos generemos un ambiente de convivencia pacífico, armónico, con clima de confianza, en el que todos convivamos con todos. Debe existir la retroalimentación. Dentro de lo que es el reforzamiento, la retroalimentación es base. Y otra vez Mortimore y otros autores en el 88 obtuvieron resultados similares para las escuelas primarias, demostrando que el elogio y definitivamente la retroalimentación neutral eran más efectivos que depender del control a través de la crítica. Hay veces que criticamos a nuestros alumnos, hay veces que los regañamos porque el trabajo no está muy bien hecho. Hay veces que les estamos diciendo, ¿y por qué lo hiciste así si lo pudiste haber hecho de esta forma? Y no damos una retroalimentación efectiva, no estamos dando una retroalimentación que realmente movilice esos saberes, que vuelva ahí a desequilibrar el conocimiento y que se genere el pensamiento crítico y reflexivo para que el niño aprenda con una situación realmente real. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos reconocer su esfuerzo, elogiar sus logros, pero también ser claros en lo que le falta por hacer. Característica 8. Seguimiento de los avances. No podemos dejarlos a la deriva. Entonces debemos dar un seguimiento del desempeño de los alumnos. Debemos dar evaluación del funcionamiento de la escuela. Seguimiento del desempeño de los alumnos. Un seguimiento frecuente y sistemático de los avances de los alumnos y los grupos en sí mismo tiene poco efecto en el rendimiento, pero se ha demostrado que es un ingrediente importante del trabajo de una escuela efectiva. Podemos darle un seguimiento, aunque no tan sistemático, no tan cuadrado, no con tantos números, sino más bien podemos dar un seguimiento cualitativo. Podemos usar un diario docente, podemos usar una bitácora, incluso un diario del alumno. Observación informal, en donde podemos ir registrando la situación del aprendizaje de los niños. Entonces, ¿qué es importante para que nuestra escuela sea efectiva? Darle seguimiento al desempeño para tomar mejores decisiones, evaluemos para aprender nuevamente y que las circunstancias que estamos viviendo sirvan como insumo para poder mejorar la práctica, aprender también de los propios errores. Debemos evaluar el funcionamiento de la escuela, así como Shirens en 1992 planteó que una evaluación adecuada es un requisito previo esencial para tomar medidas que resalten la efectividad a todos los niveles. Evaluar los programas de mejoramiento de las escuelas es particularmente importante. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Valorar lo que estamos viviendo con la práctica en el aula, con las decisiones que tomamos en consejo, que también debemos valorar las decisiones que se toman con padres de familia y debemos de tomar decisiones sobre en qué mejorar, sobre qué se debe cambiar, sobre qué debemos perfeccionar. ¿Por qué? Porque la práctica es imperfecta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mejorarla y buscar el punto de encuentro en el que todos salgamos beneficiados. Característica número 9. Derechos y responsabilidades de los alumnos. Aquí debemos respetar los derechos, pero también garantizar las responsabilidades. Evaluar el autoestima del alumno, posiciones de responsabilidad, control del trabajo. Aquí también en la característica número 10 debemos trabajar con lo que es con la colaboración hogar y escuela. Participar con los padres en el aprendizaje de sus hijos. El aprendizaje con los padres ahora se está viviendo muchísimo y creo que hasta muchos padres ya no quieren seguir esta experiencia. ¿Por qué? Porque ya es demasiado y así como dice, mucho de algo hace daño, mucho de algo no es bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta pandemia también nos está exigiendo muchísima interacción en casa para los aprendizajes con los niños. Entonces, hay padres que ya no quieren, niños que ya no quieren. Entonces, si estamos viendo que está pasando este tipo de cosas, entonces también debemos cambiar la dinámica, pero no perder la colaboración entre el hogar y la escuela. ¿Por qué? Porque en la casa se dio la primera formación, es la primera escuela, ahí se educa. Acá en la escuela se da todo lo que es la parte académica, todo lo que es la parte también valoral, pero en el sentido de que debemos solamente perfeccionar lo que el niño ya aprendió en casa. Pero si pasa este tipo de situaciones, no debemos olvidar la característica 9, donde hablemos de los derechos y responsabilidades de los alumnos, donde nosotros podemos también establecer responsabilidades con ellos para que
ellos desarrollen sus propias estrategias para aprender, que se conviertan en seres de aprendizaje autónomos y que nosotros también al momento de estas situaciones evaluemos la autoestima de los niños, el estatus emocional, el estatus anímico de cada uno de ellos para poder tomar decisiones y garantizar sus propios derechos. Ellos tienen derecho a divertirse, tienen derecho a la alimentación, a una buena vida, a la educación. Entonces debemos de aprender a generar un ambiente de trabajo en el que se respeten y se mejoren las emociones de los niños y sobre todo mantener un control de trabajo, no impositivo, sino para el bien de todos, en donde se vaya generando un progreso de aprendizaje lógico, un proceso de aprendizaje, digamos, benéfico para nuestros niños, que son la principal prioridad. Y la característica 11 de las escuelas efectivas es una organización para el aprendizaje. Tiene que tener una formación y una actualización del personal académico basados en la escuela, o sea que debemos estar en un proceso de actualización docente todo el tiempo. Debemos estar estudiando y en relación a todas las situaciones que nosotros estemos viviendo, ahí en las escuelas podemos buscar alternativas, encontrar soluciones, encontrar nuevas formas de atender todas las situaciones que estamos viviendo. Incluso podemos encontrar un niño que llegue con síndrome de Asperger, un niño que llegue con síndrome de Down, o otro niño que llegue, digamos, con ceguera, que sea sordo, o etcétera. Entonces tenemos que actualizarnos y también tenemos que actualizarnos en la parte, digamos, de la inclusión, en la parte en la que nosotros también involucremos a los demás niños para que ellos aprendan a convivir en este tipo de situaciones. Entonces, eso es solamente un ejemplo de lo que estemos viviendo y para eso nosotros tenemos que estar en constante actualización y más que nada ahorita en estos tiempos de valoración y promoción sí es importante que nosotros estemos actualizándonos, no por tanto por el examen, sino por que nosotros también estemos mejorando profesionalmente. Entonces, estas son las 11 características de las escuelas efectivas. Entonces espero que les haya servido, espero que retomen este documento, se los voy a dejar ahí en la descripción del video. También forma parte de la bibliografía de la guía de estudio de promoción horizontal. Entonces, con esto podemos resolver algunas situaciones de reactivos y hasta ahí algunos reactivos que pueden venir textuales. Entonces, no olvides compartir el video, deja tu like, activa la campanita para las notificaciones y pues sígueme aquí en el canal para las siguientes publicaciones de estudio. Entonces, por ahí igual déjenme sus comentarios, algún documento que quieran que estudiemos y podemos compartirlo con mucho gusto. Entonces, nos vemos en el próximo video. Mi nombre es el profe Enrique, entonces estamos pendientes y sale, cuídense bastante, estudien mucho.